Bueno, estos son los temas que vamos a ver ahora. Estrategia, contenidos y formato, equipo, software, acústica, alojador y promoción. Y son temas que vamos a tratar, pero primero yo quiero hablarle de los errores. Yo estoy haciendo podcast desde el 2003 y me he ganado 800 premios. He estado en todas las conferencias de prensa, dando talleres de podcast en Puerto Rico, en Colombia, en España varias veces, en Ecuador, en Loja estuve hace poco, y en muchos lugares. Y esto es lo que yo he aprendido escuchando podcasts y asesorando a otros. Los errores más comunes son que no le dedican tiempo a asegurarse que el podcast sea fácil de encontrar. El reto más grande de los podcasts es que lo encuentren, porque hay 4 millones de podcasts. Aunque no todos están activos, están allí. Hay 17% que está activo, pero están allí, y si usted no hace lo posible porque lo encuentren, entonces le va a escuchar su mamá, su papá y su tía, si acaso. La otra cosa es que la presentación online no captura la atención. No tienen un blog o una página web. Hay alojadores de podcast que le regalan la página web, casi todo. O sea que no tienes que crear una página web de un blog y aprender tecnología, sino que el mismo alojador te va a dar ese servicio gratuitamente. Es bueno tener, porque hay gente que los escucha en la aplicación, pero hay gente que lo escucha en la web. Y uno tiene que estar en todos sitios y con todas las posibilidades. Pero hay gente que no le presta atención a eso. Un sonido pésimo que distrae la atención. Se oyen ruidos, se oye gente como tosiendo, el perro. Yo me acuerdo que me llegó una etapa que cada vez que yo iba a grabar, el vecino iba a cortar la grama. Y yo tenía que coger y editar el audio para que no escuchar, porque eso distrae la atención. Entonces hay ruidos que distraen la atención que en el podcast se pueden evitar con edición, pero yo trato de evitar esos ruidos para no tener que editar. Una introducción aburrida que no engancha al oyente. Hola, ¿qué tal? ¿Quiénes estuvieron en la conferencia de Sonia? Esa conferencia de Sonia es fantástica, porque les enseñas a hablar con naturalidad. Yo escogí también estudiar arte dramático y el maestro me enseñó cómo hablar y cómo actuar. Y una de las cosas que me decía él, tienes que hablar con naturalidad. Todo lo que ella dijo sirve para los podcasts. Entonces hay gente que sencillamente no le dedica tiempo a la introducción. Los primeros 3 minutos son la clave de un podcast. Si usted no captura la atención, no escuchan el resto. Usted puede tener un programa muy bueno, pero si comienza, hola, ¿qué tal? Aquí Juan López, y hoy en este programa te vamos a hablar. La gente se va para otro sitio, ¿no? Yo siempre recomiendo que en los primeros 30 segundos usted le dé un motivo por qué la persona se tiene que quedar. Puede ser el título del podcast, puede ser, si es un podcast de entrevista, a quién está entrevistando y por qué esa persona le va a añadir valor. No es dar los títulos y decir, voy a entrevistar al doctor tal, que es doctor y que tiene de la universidad tal. Eso no importa. Lo importante es qué valor va a añadir. Entonces, por ejemplo, el podcast de Cambio 180, y él les decía, yo hacía una entrevista, después cuando estaba grabando, yo marcaba en la aplicación, cuando el entrevistado decía algo interesante, yo lo marcaba y le hacía una rayita roja. Cuando terminaba el podcast y yo lo estaba editando, escogía esos lugares que le había puesto una rayita roja y uno de ellos lo ponía en la introducción. Y entonces de esa manera la gente decía, qué interesante eso, yo me voy a quedar a escuchar a esa persona. Entonces le ponía el clip de esa cita de esa persona en su tono y luego la presentación del programa y luego inmediatamente rápido la introducción. También así hago Explora la Biblia, que es el podcast que yo produzco para la Sociedad Bíblica Unida. Lo hacemos así también.
un clip interesante de lo que dijo el biblista y luego la presentación. La gente lo que quiere saber es ¿por qué me voy a quedar aquí media hora? No quieren saber quién es usted. No, eso se lo dice después que capturaste la atención y están adentro del programa. Entonces hay gente que no sabe eso. No saben que los primeros 30 segundos y los primeros 3 minutos son claves, si no la gente se va. Entonces son aburridos. Y a veces el contenido es bueno, pero la introducción fue aburrida. Un contenido que no responde a los problemas del que escucha. Hablábamos ayer de la importancia de hacer contenido que responden a las necesidades de la gente. Responde también a lo que a usted le gusta. Por ejemplo, yo hice ese podcast de Cambio 180 porque yo quería hablar y aprender más del tema de liderazgo cristiano y de comunicación digital en los ministerios cristianos. Yo sé, pero hay gente que sabe más que yo. Y entonces yo quería entrevistar gente que sabía más que yo. Y luego de entrevistarlos a ellos, yo iba aprendiendo y yo iba añadiendo. Y una de las cosas que hacía era que cuando iba a entrevistar a alguien sobre un tema, yo investigaba el tema. Y ahora con la inteligencia artificial sería un paseo, ¿no? Hacer con la inteligencia artificial las preguntas para un podcast, ya yo lo estoy haciendo y nos ayuda a hacerlo en menos tiempo. ¿Cuántos estuvieron en el panel de inteligencia artificial que dimos? Dimos un panel ahorita sobre ese tema. Entonces, lo básico para mí de un podcast está en esas. Pero hay otros también, otros errores. Por ejemplo, gastar demasiado dinero en equipo. Y ustedes dirán, pero Melvin, pero tú tienes equipos buenos. Sí, yo tengo un micrófono que cuesta $1,000. Que dicho sea de paso, lo voy a vender porque no lo uso. Yo no compro ningún equipo nuevo, lo compro todo usado. Pero tengo un micrófono que compré porque en una vez estaba haciendo voiceovers para documentales y entonces dije, voy a comprarlo para probarlo. Y lo compré usado en la mitad de precio. Entonces, pero hay gente que entra y gasta dinero y gasta dinero. No, mire, mi recomendación para comenzar es esta que está aquí. Este micrófono de $60 y una aplicación gratuita de $10 y grabar allí. ¿Por qué? Porque si después usted descubre que no le gusta, se va a arrepentir. Y si es un marido y hizo esa decisión, ¿tú sabes lo que es explicarle a la esposa que no va a seguir con el podcast? Yo te lo dije. Óigame, hay que pensar en esos detallitos. Entonces, no gasten demasiado dinero. Falta de consistencia. Empezaron el programa y dijeron, vamos a tener todos los lunes. Y el lunes que viene, ay, se me olvidó grabar el podcast esta semana. Ay, estoy cansado, lo voy a hacer el martes. Y el martes decía, lo voy a hacer el miércoles. Y el miércoles decía, ay, no, lo voy a hacer el viernes, lo voy a hacer el sábado. Y de repente la gente no lo espera y se va a otro. Y después recuperar esa audiencia toma mucho tiempo. Esa es la falta de consistencia. No contar historias. Hay gente que lo único que habla es, bueno, le voy a dar aquí 5 consejos de tal cosa, pero no cuentan una historia. ¿Por qué yo incluí la historia de Molo Cebrián? Porque yo creo que ustedes aprenden más con un ejemplo que ustedes dicen, yo me puedo relacionar con esa persona, me puedo poner en su lugar, y uno aprende más cuando cuentan historia. Por eso Jesucristo contaba historias. Y las historias han retornado porque la voz comunica más confianza que la lectura. ¿Alguno de ustedes escucha audiolibros? Cuando uno escucha un audiolibro es diferente a cuando uno lee el libro. Es totalmente diferente. Yo por eso el podcast que hago de Explora la Biblia, que Chema Reynoso lee la nueva... la Reina Valera contemporánea, cada vez que yo lo escucho a él, yo digo, Dios mío, qué maravilla, que mucho yo aprendí. Cuando yo era gerente de radio en Puerto Rico, comencé un maratón de lectura bíblica, 24 horas leyendo la Biblia, invitaba a actores y locutores profesionales a venir a una cadena de emisoras y grababa, y lo grabábamos y algunos lo hacíamos en vivo.
y transmitíamos la lectura de la Biblia 24 horas, de Viernes Santo, del viernes al sábado. ¿Sabe cuántos años yo llevo haciendo eso? 20 años. Lo hacemos ahora en Miami, en la emisora La Nueva, y es que cada vez en esos 20 años que yo escucho la Biblia, ahora lo hacemos con grabaciones, una grabación que hicimos de la Biblia en lenguaje actual con actores colombianos, maravillosa. Y cada vez que yo la escucho, yo estoy descubriendo nuevas cosas porque la voz comunica tanto que yo no me canso 20 años escuchando, siempre estoy aprendiendo. Y en ese podcast lo que hacemos es que pasamos la grabación y comentamos una introducción al libro que se va a pasar. La voz es una maravilla. La voz es lo que mejor comunica, nos da confianza. No es lo mismo usted leer un anuncio que escuchar a alguien recomendándole el producto. Y también otra razón, otro problema es que olvidamos que primero tenemos que ganarnos la confianza. Ayer lo mencionamos, vivimos en una sociedad de desconfianza. Lo primero es, inclusive hay desconfianza con la iglesia, hay desconfianza con los líderes, y tiene razón. Y tiene razón porque algunos líderes nos hemos olvidado de que ser consistente con el Señor tiene un impacto en el pueblo más grande de lo que pensamos. Entonces tenemos que ganarnos la confianza, y la voz ayuda a ganar la confianza porque es como si un amigo nos estuviera hablando, ¿no? Es como una persona que conocemos nos inspira esa confianza, que no nos inspira la página impresa. Y no usar, y esta es nueva, no usar la inteligencia artificial para ser más productivo. Entonces hay gente que me ha hecho consultas para podcast y me dice, ay, que esto es demasiado trabajo. Y yo digo, bueno, usa tu inteligencia para usar la inteligencia artificial. Y entonces produce con la inteligencia artificial algunas cosas. Los que fueron a la conferencia escucharon cómo yo la uso. No es usarla a la loco ni dejar que ella la use usted. Es usted usarla para productividad, pero con mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, nos puede reducir el tiempo de crear un contenido. Lo otro es creer que solo necesitamos crear un contenido de valor y no invertimos en la promoción. O sea, decimos, ya lo creé, todo el mundo ya, el podcast está en tal sitio. Inclusive me molestan las promociones. Yo tengo un grupo en Facebook que se llama podcastcristianos.com y estoy a punto de cambiar todas las normas porque la gente lo único que va a decir, acabo de publicar un nuevo episodio, y así lo promueven, acabo de publicar un nuevo episodio del podcast cristiano, y eso es una tontería. O sea, ¿por qué yo lo voy a escuchar? Si, a mí no me interesa que tú hayas publicado ya el último episodio, yo quiero saber qué contenido tú tienes que me va a añadir valor a mi vida como creyente, y entonces yo lo escucho. Estos son los pasos que vamos a ver ahora. Tenemos muy poco tiempo, así es que yo voy a ir corriendo. Ustedes perdonen que no haya mucha interactuación como ayer. El paso número 1 para definir la estrategia es definir los propósitos objetivos. Luego vamos a ver identificar al público, planificar el contenido, definir la marca, definir el formato, seleccionar el equipo, escoger el alojador y definir cómo lo va a distribuir y planificar una estrategia. Este taller yo lo doy en 6 horas, aquí lo estoy dando en 2. Así que si ustedes me perdonan si voy corriendo y no cubro todo, porque no tenemos el tiempo necesario. Ok. Estrategia. Hay que definir por qué vas a hacer un podcast. Yo les dije que el primero que hice de Cambio 180 tenía un propósito. Yo quería decir cosas que por trabajar en una organización a nivel mundial no podía decir porque se podían malinterpretar y afectar a la institución. Entonces entrevisté a gente que la decía. Esa fue una razón. La otra razón es que yo quería aprender más de esos temas y quería entrevistar a gente que eran buenas en esos temas para yo aprender
de ellos y también de la investigación para cuando me preparaba para la entrevista. Y mi objetivo era ayudar a otros. Y le dije, si tú estás aquí y quieres estar acá en el área de liderazgo y en el área de comunicación digital, eso es un cambio 180. Entonces, por eso se llamaba cambio 180, desde acá hasta acá abajo. Entonces, definan cuál es el propósito, porque eso le va a mantener a usted cuando usted esté desanimado y diga, ay, yo no me voy a levantar, yo no voy a grabar. Se va a acordar, no, yo estoy haciendo con este propósito y voy a seguir. Identificar al público, sus problemas y necesidades. Hay una herramienta excelente que se llama Google Trends, gratuita. Usted entra a Google, pone Google Trends, entran a Google Trends y Google Trends le pueden hacer cualquier pregunta de lo que la gente está buscando en Ecuador en este mes, en este año, en los últimos 5 años o del 2004. Digamos que usted está haciendo un programa de ayuda psicológica sobre el cáncer y dice, ¿qué está preguntando los enfermos del cáncer en Ecuador? Y les dice todas las preguntas que están haciendo en este año, en los últimos 5 años. Esa es mi herramienta favorita para saber qué es lo que la gente está buscando. Pero yo sé, usted ya sabe el público y ya sabe el país, y eso ayuda más fácil que sencillamente ponerse a inventar. Otra manera de conocer al público es, por ejemplo, si yo estoy haciendo un programa para jóvenes de 14 a 18 años, pues yo entro a grupos en Facebook y me hago miembro de los grupos donde ellos están discutiendo sus problemas. O sea, el que quiere saber los problemas, ahora tenemos tantas herramientas para descubrir en las redes lo que la gente está buscando, que esta situación es mucho más fácil. Hay otras herramientas de pago. Hay una que se llama, ¿cómo se llama? Answer the Question, Answer the Public, que vale $10 mensuales, que también les dice las preguntas que la gente está haciendo en toda América Latina por el término por qué, cómo, cuándo, dónde. Y le dice exactamente cuáles son las preguntas. Y una manera de hacer un programa de contenido de un podcast es viendo las preguntas, y a veces la pregunta es el título. En el blog que yo hago para la Sociedad Bíblica, Vive la Biblia, creé una sección que se llama Pregunta, y es una de las secciones más leídas porque la gente tiene muchas preguntas de la Biblia. Entonces yo cambio los contenidos que me pasan los biblistas y lo ajusto para que sea una pregunta que la gente se está haciendo. Porque yo sé que lo están haciendo a través de estas herramientas. Entonces ese es un punto. Hay que analizar las ventajas y desventajas. No, anterior. Otra cosa que tenemos que hacer cuando vamos a hacer esto es escuchar los podcasts que tratan ese tema. Entonces, si vamos a hacer un podcast para jóvenes adolescentes, vamos a escuchar podcast de jóvenes adolescentes, ver qué están haciendo ellos, ver cuáles son sus necesidades y ver también sus ventajas y desventajas. Si nosotros analizamos las ventajas y desventajas de los podcasts que están en la categoría que nosotros queremos hacer un podcast, nosotros podemos hacer mejor podcast. Porque lo importante no es competir con otros podcasts. Lo importante es ofrecer un valor que ellos no ofrecen. Y esa es si usted ofrece un podcast que ofrece algo que otros podcasts no entienden, no están haciendo, pues usted va a tener posiblemente más éxito que simplemente lanzando un podcast y después que a los 6 meses dice, yo no sabía, mira, hay un podcast con ese nombre. Hay un podcast que trata de ese tema. Y mire, tiene más oyentes que yo. ¿Y por qué? Pero ya usted lleva 6 meses haciendo un podcast y eso lo debió hacer antes de empezar. Próximo. Lo otro es planificar el contenido. Una cosa que yo siempre recomiendo es, hagan un calendario, una lista. Ya tienen una lista de las preguntas y los temas que la gente está haciendo preguntas.
Entonces con eso ustedes planean y hacen un calendario y dicen, ok, el programa número 1 va a ser de tal tema, del segundo va a ser de este tema, del tercer tema. Si es un podcast de entrevista, ya pueden en ese calendario, una página sencilla, 2 páginas, que va por el podcast número 1, podcast número 2, tema, y si es de entrevista, cuál va a ser los posibles invitados. Yo invité a mucha gente, solamente uno me dijo que no, y hice 176 episodios, 176 entrevistas. Solamente una persona, y era porque iba de viaje. Porque yo como las tenía definidas, le hacía la invitación con suficiente tiempo y siempre le preguntaba, ¿tú tendrás algún inconveniente de compartir el podcast cuando lo grabemos? Ah, no, claro que no. Y al final, su comunidad se convertía también en mi comunidad, porque él promovía la entrevista que yo le hice en su podcast. Y todo eso era planeado. O sea, cuando yo iba a entrevistar, a quién iba a entrevistar, a veces yo lo definía 6 meses antes. Entonces eso me daba también descanso, porque no hay peor cosa que usted levantarse y decir, los escritores lo saben, los que escriben libros, el síndrome de la página abierta, que usted dice, ¿qué voy a escribir hoy? ¿De qué voy a hacer un podcast? Eso es terrible. Planifica un calendario de temas y entrevistados. Escribe como mínimo un bosquejo de cada episodio, si es de entrevista, las preguntas que le vas a hacer sobre el tema que ya tú has definido, y eso te va a dar un flujo natural. Lo peor que hay es hacer una entrevista sin una guía de preguntas. No hay que leer las preguntas, no hay que seguir las preguntas, pero es una guía que tú la tienes al frente y tú estás oyendo al entrevistado y en base a lo que él habla, tú vas a hacer nuevas preguntas. Pero tú tienes una guía. Cuando él empieza a hablar de cosas que ya no tienen tanto valor, tú vas a la próxima pregunta. No tienes ni que pensarlo. Entonces, estas son algunas recomendaciones de lo que yo he aprendido para hacer una buena entrevista. Número 1, hay que investigar a los invitados. ¿Dónde los han entrevistado? ¿Qué han escrito? ¿Qué le han preguntado? Yo les decía ayer que a mí me han entrevistado muchísima gente de España, de América Latina, y a veces yo siento de que me están haciendo todos las mismas preguntas. Y yo digo, oye, pero no escucharon que me entrevistaron en el otro podcast y me hicieron la misma pregunta, ¿no? Entonces, la gente que tiene algo que decir, prefiere que cuando los entrevisten, tenga oportunidad de decir o abundar de un tema que en otra entrevista no pudo abundar. Prepara preguntas interesantes y sencillas, preguntas que no haya que decir, número 1, yo te quiero preguntar de esto, y número 2 de esto, y número 3. Y cuando usted termina, que dijo las 3 preguntas de una vez, el tipo le dice, ¿y cuál fue la número 1? O una pregunta tan extensa que la persona, ¿qué fue lo que? ¿Me podías repetir la pregunta? Claro, en los podcasts esas cositas las eliminamos, si sucede, ¿no? Pero prepara preguntas interesantes, crea un ambiente cómodo, que la persona se sienta cómoda. Yo acostumbro conectarme con la persona cuando lo hacemos por online. Me conecto con la persona, conversamos unos minutos antes, para lograr esa conexión entre entrevistado y entrevistador. Y luego comienzo diciéndole, cuéntame un poquito más de tu vida, ¿no? Eso no lo incluyo porque yo no quiero comenzar con el entrevistado hablando. Yo quiero comenzar con un clip de algo interesante. Y el camino, quién es él, lo digo yo más brevemente. Pero dejo que él lo diga para que vaya cogiendo confianza. Al final lo edito y no lo incluyo, sino que lo digo yo. Son trucos. Escucha activamente. Hay gente que lleva una entrevista, lleva una lista de preguntas y no oye. Y están pregunta número 1, pregunta número 2, pregunta número 3. Y la gente dice, oye, pero eso que él dijo está interesante. Yo le hubiera preguntado. Uno tiene que estar pensando, ¿qué le hubiera preguntado un oyente a eso que él dijo? ¿Podrías ampliar más en este punto? Si usted está oyendo activamente, usted puede hacer mejor las entrevistas. Gestiona bien el tiempo.
Hay que decirle cuánto va a durar la entrevista y no se pasen de ese tiempo porque cada persona tiene sus ocupaciones, ¿no? Y si usted va a entrevistar por la noche y la persona está en horas en su casa y usted dice que va a durar media hora la entrevista y está 2 horas, a menos que él le dé permiso, no lo haga. Y promocione con los puntos claves de la entrevista, no promociones sencillamente diciendo la importancia de la persona que va a hablar. La siguiente es definir la marca, el nombre, el logo y la carátula. Mire las portadas que yo diseñé y los logos. Cambio 180, yo dije, el cambio va a ser esto. Mi hijo es diseñador de aplicaciones en NBC en Nueva York. Y yo le dije, mira, aquí está tu papá pidiéndote que me hagas un logo y no me puedes cobrar, ni decir que no. Así es que él me hizo ese logo y se inspiró precisamente porque yo le dije, cambio 180 es un cambio de un punto a otro. No es un cambio 360 grados, ¿no? Que regresa al mismo punto, no. Yo estoy en este punto y yo voy a otro totalmente diferente al que está, que es el concepto. Y explora la Biblia, pues dijimos, lo que queremos es usar, que la gente explore la Biblia usando el audio, que es una Biblia, le llamamos una Biblia de estudio en audio. Y realmente es una Biblia de estudio, porque usamos las notas de la Biblia de estudio y los traductores que tradujeron y que crearon esas notas. Entonces, estos son conceptos. Este lo hice yo. Ahora hay aplicaciones que usted puede hacer, Canvas, por ejemplo, que todos los que trabajan en redes sociales la conocen, puede hacer un logo usted. Lo importante del logo es que sea sencillo y que no esté sobrecargado. Hay gente que lo sobrecarga tanto que al final cuando se reduce, porque estos logos hay especificaciones de las plataformas como Spotify, como Apple, cuál es el tamaño, porque ellos lo reducen o lo expanden cuando se está viendo en una pantalla, en una laptop o en una computadora. Selecciona un buen nombre, un nombre que refleje el contenido. Hay gente que le pone el podcast de Melvin Rivera. Yo decía, eso no dice nada. No dice nada que tiene que ver con el contenido. El que me conoce a lo mejor dice, yo lo voy a escuchar porque yo conozco a Melvin, pero el que no me conoce. El podcast tiene que reflejar, el nombre tiene que reflejar el contenido, tiene que ser único. Usted haga un chequeo en la web si hay otros podcasts con ese nombre, evítese problemas. Y si puede registrar la marca después de un tiempo, porque a mí me tocó registrar los dominios de todas las traducciones de las sociedades bíblicas y las marcas, y una vez tuve que llevar al departamento legal porque alguien cogió una traducción y la hizo con el nombre de Reina Valera, pero le cambió el nombre, pero era la misma traducción, y una traducción toma 10 años y cuesta millones de dólares hacerla en el procedimiento que usamos. Y hay que revisarla cada 10 o 20 años, ¿no? Entonces, tiene que ser único, corto, memorable. Yo hago siempre pruebas cuando alguien me dice, ¿qué te parece el nombre del podcast? Yo digo, dilo en alta voz. Imagínate que lo estás diciendo un grupo y le estás diciendo, mi podcast se llama Mentalidad Saludable y además concisa. y mentalidad saludable y fresca. Es demasiado largo y hay que hacerlo breve. Y hay gente que le pone asterisco o le pone guiones, ¿no? El nombre es mentalidad guión y la gente dice, ¿cómo? O si usted tiene que, al decirlo en voz alta, tiene que repetirlo y alguien le pregunta, ¿cómo es? Eso significa que ese nombre no sirve. Usen nombres que se puedan decir fácilmente y que sean cortos y que la gente los recuerde. Que resuenen con la audiencia. O sea, si tú vas haciendo, en el caso mío, yo estaba haciendo un podcast de liderazgo, dije cambio 180, la gente, está interesante eso, vamos a ver. Que sea fácil de deletrear, pronunciar y buscar. Y si usted quiere saber, mire, yo escribí un artículo, yo le llamo
Podblogs. Es un artículo de blog, pero tiene audio, que lo pueden escuchar. Ahí está la dirección. El quinto paso en la estrategia es definir el formato atractivo. Ayer lo vimos, cuáles son los formatos, y usted tiene que definir, lo va a hacer solo, lo va a hacer en entrevista, lo va a hacer en panel, va a ser un storytelling, va a ser un podcast de noticias, de deporte. ¿Cuál es el formato que usted va a utilizar para el podcast? Eso es bien importante definirlo desde el principio, porque eso tiene que ver con el equipo que usted va a seleccionar, con el área donde va a grabar. Tiene tantas implicaciones que al final, si usted no define, va a cometer muchos errores en el camino. Los formatos que vimos ayer, dijimos que los últimos dos, crecimiento personal y salud mental, son los que están creciendo más, pero todos esos son los diferentes formatos. Lo próximo, la duración del podcast. Y decíamos ayer que en el audio de bajo demanda no hay límites, pero la tendencia es 20 o 40 minutos. Si usted puede hacer un contenido de 3 horas que enganche y que la gente se queda, hágalo. Pero si hacer uno de 20 minutos que enganche y mantenga la audiencia es un reto. Hacer uno de 3 horas es un reto mayor. Así es que la duración es la mejor para cualquier contenido que capture la atención y mantenga la atención. Seleccionar el equipo de producción. ¿Cuántos tienen equipo de grabar podcast? Aquí habían varios que graban podcast. 1, 2, 3. Ok, para todos ustedes esto es nuevo. Les voy a contar lo que yo he aprendido en mis años en la radio, en el podcast, y actualizado con lo que está pasando en la cuestión de tecnología. Ese es mi estudio. Yo convertí el garaje de mi casa, bueno, era el estudio, ahora tengo otro, en el estudio, y como yo estaba grabando constantemente, le puse unos paneles acústicos, porque era el garaje, pero cada vez, como le conté ayer, cuando yo pensaba a grabar, venía el vecino a cortar la grama. Entonces, la acústica de un sitio es bien importante, y mucha gente deja de escuchar un podcast porque la acústica es tan mala, suena como si estuvieran en el baño y en la cocina. Los peores sitios para grabar un podcast, el baño y la cocina. No se meta al inodoro a grabar porque usted no oye nada, pero la voz crea eco cuando va hacia el frente, choca con aquella pared, viene esta pared, choca con esta pared, va a aquella pared y choca con aquella pared, va a aquella pared y choca con esa pared. Eso crea eco, va arriba, aquí absorbe el techo, pero cuando va abajo sigue rebotando porque el piso rebota. Entonces esos son los principios de acústica que uno tiene que buscar. Yo empecé grabando, ¿sabe dónde? Yo les conté que yo grababa con ese equipo y grababa en los hoteles. Pues yo me metía al closet hasta que mi esposa me sacó del closet. Yo me metí al closet, y en casa mi primer estudio fue un closet. O sea, yo entre medio de la ropa, porque la ropa la voz no rebota, entonces era el mejor sitio. Yo tenía una mesita en el closet. Cuando iba a grabar le decía: mi amor, tú no vas a estar en el closet en la próxima hora. No, ok. Ponía mi mesita, ese micrófono, la grabadora, y grababa, y la gente pensaba que yo estaba en un estudio de 500,000 pesos. Entonces, después creé eso en el garaje de mi casa, y poco a poco ahora tengo un cuartito. Esos paneles lo que hacen es que evitan, cuando la voz va, evitan que reboten. Pero esos son los paneles más profesionales. Hay gente que los fabrica, hay gente que los vende, pero hay otras maneras. Esa es la manera más profesional y no es la más económica. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que tomar en consideración? Elegir el espacio adecuado. Por ejemplo, ese podcast lo están grabando y en la pared hay una pared de ladrillo y atrás
hay una pared de madera, eso no es una buena elección. Si esa persona pone una cortina allá en la pared y otra cortina acá, es una buena selección. Yo he grabado en muchos hoteles, como les dije, en los closets, pero también he grabado en la cama. Yo ponía una almohada, mi voz rebotaba en la almohada, luego me cubría con una sábana, y la voz no rebotaba con la pared, sino que rebotaba con la sábana. Y nadie se daba cuenta de que yo estaba grabando así. Pero claro, una hora dentro de eso, ¿verdad? No es fácil. Lo importante es que la voz no rebote, ¿no? Por eso la cocina y el inodoro son los peores sitios, porque las paredes son tremendas. Hay que reducir el ruido que viene de afuera. Uno lo puede reducir, pues si uno tiene un perro que le da con ladrar, pues ya hay que sacar el perro o grabar en la hora más adecuada. No hay necesidad de crear un cuarto con paredes aisladas que evitan el ruido de afuera. Si lo pueden hacer y tienen el dinero, háganlo, pero no es necesario, porque con los micrófonos dinámicos como ese que están allí, ese tipo de micrófono dinámico, ahorita vamos a verlo, reduce el ruido del ambiente, reduce, no lo elimina completo, pero lo reduce, lo cual ayuda a que usted no tenga que tener un ambiente perfecto. Pero siempre piense qué está detrás de mí y qué está al frente cuando yo estoy grabando. Yo conozco amigos que tienen una cortina y la ponen al frente y una cortina detrás y graban. Y una alfombrita en el piso para que la voz no siga rebotando. Y hay que darle prioridad a que el audio rebote. Próximo. Eso es lo que esto ilustra lo que es la reflexión, lo que es la absorción y lo que es la difusión. O sea, nosotros tenemos que buscar un material que absorba. ¿Qué absorbe? Pues una colcha, ropa, una almohada. O sea, no hay que complicarse el mundo. Yo le diría, no, sepan esto, no para invertir miles de dólares en crear un estudio en la casa, sino para hacerlo con lo que usted tiene en la mano. Y luego después el Señor dirá si usted puede hacer otro paso. Próximo. Equipos básicos. Lo que se necesita un micrófono, un stand como este o de otro tipo para sostenerlo, auriculares para usted escuchar lo que se está diciendo, porque los auriculares permiten que usted escuche con más certeza, escuche cosas que no se escuchan por una bocina, ¿no? Y la interfaz de audio, en caso de que la necesite. La ventaja de los micrófonos modernos como este es que este micrófono no necesita una interfaz de audio. Una interfaz de audio es una cajita que vamos a ver donde se le conectan los micrófonos, mezclan los micrófonos, reducen el ruido de ambiente y se lo pasan a la grabadora. Si usted no tiene dinero, no necesita eso, porque ahora hay micrófonos que ya traen y es bastante buena, ¿sabes? No es una maravilla, no es una cosa del otro mundo, pero buenísima. Y luego el software, y hay software gratuito y hay software de pago, así que vamos a explorar esas cosas ahora. ¿Cuál es el mejor micrófono? Mire, yo le digo, mi recomendación, identifique la iglesia, los amigos que le presten un micrófono y usted haga una prueba, y el que más se ajuste a su voz es el mejor micrófono. Y el que más se ajuste a su presupuesto. Y después que usted identificó cuál se ajusta a su presupuesto y a su voz, entonces empieza a buscarlo usado. o prestado, no. Porque no hay, cada micrófono es diferente, y cada micrófono para las voces, por ejemplo, las voces femeninas, a veces hay un micrófono que la voz femenina se oye bien y en otro micrófono no se oyen bien, y la voz masculina lo mismo. Y también lo que usted quiere, usted le gusta que suene su voz cálida, pues hay unos micrófonos que son más cálidos, más warm, le llaman en inglés. ¿Por qué yo estoy enseñándole de los micrófonos después de la acústica? Porque dependiendo de dónde usted graba, es el micrófono que usted va a elegir. Si usted está grabando, dice, yo no tengo estudio, yo lo que tengo es el cuarto
que voy a darle vacaciones a mi marido o a mi esposa, que se vayan del cuarto para yo grabar el podcast. Entonces usted dice, no es perfecto. Si no es perfecto, tiene que buscar un micrófono que no recoja todo el ruido de alrededor. Y hay dos tipos de micrófonos. El dinámico es una tecnología que tienen un buen sonido, no captan demasiado el ruido del ambiente, y el condensador, que tiene también un sonido excelente, son más caros también, pero recogen mucho ruido exterior. Esos son los dos micrófonos, y estos son los patrones. O sea, hay micrófonos que recogen todo alrededor, hay micrófonos que recogen la mitad, hay otros micrófonos que recogen diferentes áreas. Entonces yo siempre busco uno que recoja al frente, ¿no? Y muy poco de atrás. Por ejemplo, este recoge al frente y recoge atrás. Este es bueno para una entrevista con un micrófono, pero yo prefiero este. Y se llaman hipercardioides. Fíjate que tú lo que tienen que hacer a los muchachos que están en tecnología en la iglesia, que les orienten para que ustedes tengan el mejor micrófono. Este es el que, uno de los más populares, es el Audio-Técnica, es similar a este que yo tengo acá. Vale $79 nuevo, y se lo pueden conectar a una laptop o se lo pueden conectar al teléfono y grabar directamente, porque al igual que este, no necesita una interfaz. Si yo voy a comenzar, yo comienzo con ese o con el próximo, que es este, que es el que yo tengo, que es un poquito más barato, 69, antes era $60, pero que de vez en cuando se consigue hasta en la mitad de precio. Entonces ese es USB-C, me funciona con un adaptador en el teléfono y me funciona en la iPad, me funciona en la laptop y no necesito una interfaz. Y el anterior, el que valía ese ahí no necesita interfaz de audio. Tampoco, los dos son iguales, estos son los dos que compiten. Los dos, y son los dos más populares en todo el mundo del podcast, en todo el mundo. Les digo porque yo leo las encuestas que hacen en Europa de qué equipos están usando los podcasters, y estos dos, los que están comenzando, usan uno de estos dos. Yo me inclino por este porque es un poquito más barato, y la nueva versión me gusta el sonido más que el otro, pero son iguales. También está el micrófono que usamos en la iglesia. Ese no tiene interfaz, necesita una interfaz, pero es el micrófono más conocido en la iglesia, se llama el Shure SM58, y vale $99. Otro micrófono en el nivel medio es este, que vale $99, como le digo, compren usado, porque hay mucha gente que empieza podcast, lo compran, nunca lo usan y luego lo venden a mitad de precio. Entonces este también es muy bueno. Y otro, este es el campeón. Este es el que usa mi hija para grabar Notipotoy. Es un micrófono que tiene USB-C, XLR, tiene un sonido espectacular, ignora mucho el ruido anterior. O sea, yo diría que después de un tiempo, cuando tengan recursos, convenza a su esposa o a su esposo de que le regale este. Pero no comiencen con este. No hay necesidad de invertir tanto dinero para empezar. ¿Aquel quiere uno? Este es uno que yo no recomiendo y lo usa cantidad de gente, el Blue Yeti. Y lo usan. ¿Por qué yo no lo recomiendo? Porque tiene buena calidad de sonido, pero no es dinámico. Es condensador, o sea que recoge los ruidos. O sea que si una cucaracha por allá sonó algo, lo va a escuchar el micrófono. Y como no grabamos en estudios perfectos, como un estudio de radio, es mejor no usarlo. Pero esto muchísima gente lo recomienda y lo dicen. No, yo digo, es que no saben. Hay gente que... O sea, si tienes un estudio perfecto, ese vale la pena. Si estás grabando en un estudio casero, imperfecto, mejor que busques uno que elimina ruido de alrededor. Los stands más populares son uno de mesa o uno que engancha hacia arriba.
Los auriculares, este que está aquí, el 770 Pro, es el que más me gusta, es el que yo uso, porque es cómodo y es de una calidad muy alta y también se encuentra, no recuerdo cuánto, pero también a precios razonables. Y estas son las interfaces de audio. Vamos a ver las que son. Yo le estoy dando aquí información confirmada con estudios que se han hecho de qué están usando los podcasters. Yo no incluí todas, porque hay muchas muy buenas que usan los músicos, pero los músicos tienen una necesidad diferente del podcaster. Nosotros incluimos música en el podcast, pero no es música en vivo. No tenemos que tener toda la tecnología de una interfaz que usan los músicos. Esta es una de las más baratas. Se pueden poner 2 micrófonos. ¿Se acuerda que yo le dije que era importante definir el formato? Si usted va a hacer un programa con 2 personas, necesita una interfaz de 2 personas. Si va a hacerlo con una, pues no necesita una de 2. Puede comprar una de una que le vale más barato. Pero esa es la más barata de las de 2 y de más calidad. Luego tenemos en ese nivel básico, esta que es una grabadora y a la misma vez es una interfaz y tiene 4 micrófonos. Si usted va a hacer un programa de panel, esta es la indicada y es la más barata, 149. O sea, eso es una emisora de radio en una cajita así de chiquita. Y esta es la competencia de ellos, la Zoom, que vale $50 más y tiene solamente 2 micrófonos. Y esta es la más popular, es la que usamos nosotros, usa mi hija en su estudio. Esta es la Focusrite Scarlett, ya está en la 3ª y está en la 4ª. Y es muy buena. Reduce ruidos de ambiente y está para 2 personas. O puede ser 2 personas, o usted en una de las entradas pone su celular con la música del podcast, el tema o cualquier grabación que quiera incluir. Y esta es una muy famosa, pero ya está a un nivel más profesional. La usan mucho los estudios que hacen podcast con 2 personas, pero también usan la de 4. Esta es la más cara y la más que usan los estudios profesionales. Y esta es la que yo uso. Me tomó tiempo, ¿no? Convencerme y convencer a mi esposa de comprar esa. Yo la compré usada a la mitad de precio, pero lo que me convence a mí es que esa es una cajita así. Tiene 2 micrófonos, reduce el ruido de una manera extraordinaria y yo me la llevo a eventos y cuando voy a hacer una entrevista y tengo 2 micrófonos, conecto 2 micrófonos, la conecto al iPad, la conecto al iPhone. En vez de estar haciendo una entrevista así en un evento, pues pongo 2 microfonitos. Y la compré por la calidad, pero al nivel que ya yo estoy, yo puedo darme el lujito de pagar la mitad, pero no se lo recomiendo a ustedes. ¿Okay? Le estoy diciendo lo que pueden soñar para la segunda etapa. Y esta es la que usan los estudios, que es la más profesional. ¿Por qué usan esta? Porque, por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, esto que está aquí, ahí en uno de esos botones añaden el tema del programa. O si es yo tengo un amigo en Santo Domingo que hace un podcast y usa muchos efectos de sonido y dice algo, es un podcast en solitario y él dice y pone un sonido y aplauso. Entonces él graba todo eso y lo pone ahí y usted le da un botón y es añadir contenidos mientras está grabando, lo cual lo hace más profesional, pero ya saben el precio. Los software. Este es el que yo les recomiendo, gratuito, se llama Audacity. Lo pueden usar online gratuito, lo pueden bajar, es una maravilla y es la mejor manera de comenzar un podcast. Todavía no está en aplicaciones, tiene que usarlo online o bajar en la computadora.
Este es el otro gratuito que ese sí lo pueden bajar a su iPhone o a su iPad o a su software. Se llama GarageBand y es una maravilla también. Han mejorado esos software que uno dice, la verdad es que no hay necesidad de pagar ya, porque esos gratuitos son una maravilla. Y también están de pago como Adobe Audition, que ahora le están integrando inteligencia artificial. O si usted quiere hacer un podcast con video podcast y con entrevistas y dice, ok, yo quiero hacer el podcast, pero lo quiero hacer con video. La persona graba su parte, pues hay un servicio que se llama Riverside. Y Riverside te permite, tú le mandas un link a la persona le hace clic en el link, inmediatamente de su lado está grabando con su cámara y con su micrófono. O sea, graba lo que sale de la computadora en audio y en video, lo sube a la nube cuando termina la entrevista y después usted lo descarga y lo tiene. Y luego en Riverside permite editarlo. Muchas de estas compañías ofrecen el servicio de que usted puede editar el audio editando el texto. Le hace una transcripción usando inteligencia artificial de toda la entrevista y usted edita el audio o el video editando el texto. Entonces Riverside es una de las compañías. Y luego Hindenburg, que es otra compañía de Alemania, que tienen un software extraordinario. Mi hija lo usa. Es un software de pago, pero es una maravilla también, no es muy caro y una vez al año hay que esperar cuando llega las ofertas. No compre nada que no tenga oferta. El Black Friday hay que esperarlo porque ese día mucha gente pone todas estas cosas. Mejor usarlo gratuito y decir, bueno, voy ahorrando y cuando tenga dinero espero un Black Friday y lo agarro. Twisted Wave es el que yo uso. ¿Por qué me gusta? Porque es bien sencillo. Es bien sencillo. Yo grabo, yo edito y todo lo hago ahí, pero graba solamente un canal. No puedes grabar una entrevista estéreo, ¿no? Donde en un canal tiene una voz y otra. Pero yo todo lo que hago solo lo grabo aquí. Y las entrevistas las grabo ahí y lo edito. Y esa tiene una aplicación y también está en la web. Si no me equivoco, en la web es gratuito online, si usted la usa online. Twisted Wave. Y luego están para el streaming. Usted va a hacer streaming. Usted dice, que yo voy a hacer el podcast en vivo los lunes a las 7 de la noche y entonces lo quiero transmitir en vivo por Facebook, por qué sé yo, y luego cuando termine lo edito y lo publico. Pues estos son los servicios que ofrecen ese servicio. StreamYard, que es bien popular entre la gente que hace podcast y videos, Zoom y The Script, que también le permite editar los videos con el texto. Es una maravilla cómo se ha reducido todo el trabajo, ¿no? Todas esas son la mayoría son de suscripción, estas 3 de streaming. La estrategia, escoge un alojador y define cómo lo distribuirá. Después de que usted te lo publica, usted dice, ok, lo tengo que subir a un sitio que es un alojador y que ellos lo distribuyen. ¿Y cómo lo distribuimos? Pues nosotros lo primero es que el podcast, usted abra una cuenta en Apple Podcast y cuando tenga ya el alojador le va a dar una dirección de internet que se llama el RSS. Usted va a Apple Podcast, usted va a YouTube y copia esa dirección y abre una cuenta y entonces esa dirección lo que hace cada vez que usted publique en su alojador, el audio y el video van a YouTube o van a Apple Podcast o van a Spotify y la gente lo puede tener. ¿Por qué es importante Apple Podcast? Porque Apple Podcast alimenta 800 aplicaciones. O sea, no estar en Apple Podcast es un error. Porque usted tiene que estar seguro que la gente lo busque donde está en la aplicación que usa. Y hay gente que usa Apple Podcast, hay gente que no la usa, pero Apple Podcast alimenta a otras que no usan, que son en Android. Entonces, los que por eso, si tú no usas Apple, si tú usas Android, Apple alimenta las principales aplicaciones de podcast en Android. Entonces hay que tenerlo en Apple.
No es alojado en Apple. Tú lo tienes en tu alojador. El alojador te da una dirección de RSS, tú la copias en la cuenta tuya de Apple y él la distribuye. Esos son truquitos que uno los sabe, cuando los sabe, reducen tiempo. Pero no necesita tener un dispositivo Apple para... No. Bueno, no, yo creo que no. Pero no creo. Porque tú entras a Apple por la web. Sí. No, abres una cuenta en online. Estas son las mejores plataformas de alojamiento. ¿Por qué yo le digo que son las plataformas? Porque yo he probado varias de ellas. Tengo podcast, le voy a decir, yo tengo mi podcast en Captivate. En Captivate, que es una compañía de Inglaterra. Tengo el podcast de Explora la Biblia en Transistor. Antes lo tenía en Libsyn. Y el auspiciador de mi podcast es RSS. Pero yo no lo tengo allí todavía. Estoy esperando que se desarrollen más. ¿Qué yo les recomiendo? Tener un podcast, pues cuesta dinero, ¿no? El alojamiento. ¿Por qué yo estoy en Captivate y en Transistor? ¿Y qué yo les recomiendo a ustedes? Usen Captivate, usen Transistor, usen Buzzsprout, cualquiera de estas. La mayoría de ellos le permiten abrir una cuenta y poner más de un podcast. Entonces yo lo que recomiendo es que usted se reúna con algunos amigos que tienen un podcast y entre los 2 o los 3 cogen una cuenta y ponen los 3 podcasts en una cuenta. Especialmente al principio, que no van a tener tantas descargas, pues no va a haber mucho límite, ¿no? Porque ellos le dan, la tarifa es de acuerdo a la descarga. Algunos a veces lo ponen en $15, a veces 20, a veces 30, varía, ¿no? Chequen y aprovechen. Pero mi recomendación primaria es, hay que trabajar juntos. Trabajen juntos, busquen otros que vayan a hacer y abran una cuenta y la dividen el costo entre 3, es más fácil, ¿no? Estas son las compañías que yo recomiendo, todas son muy buenas. Buzzsprout es una de las más grandes de Estados Unidos. El director de marketing es creyente, un líder muy bueno. Todas son buenas, pero mis favoritas son Captivate, Transistor y Buzzsprout. Blueberry también es buena. El alojador que más programas cristianos y portugueses tiene es esta, Blueberry. No sé por qué, pero casi todos los podcasts cristianos están alojados allí. Y es muy buena también. Buen servicio al cliente. Lo que usted tiene que asegurarse, primero, que no le suban el precio automáticamente. O sea, que ustedes comiencen con la cuenta más baja, no tienen que comenzar con la cuenta más cara. Comiencen con la más baja, y porque si la tienen que subir, eso no afecta. Y usted puede subir el podcast, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, en Libsyn, cuando yo tenía el podcast allí, yo subía el podcast a Dropbox y a Libsyn a la misma vez. O sea, yo lo subía cuando estaba subiendo desde la computadora, le decía, sube el archivo, y Libsyn me lo ponía en Dropbox y me lo ponía en su cuenta. Inmediatamente, un par de minutos, ya estaba disponible el podcast para descargar en cualquier aplicación. Pero lo que siempre tienen que tener de acuerdo es qué tipo de cuenta consiguen. Y otra cosa, muchos de ellos le dan una página web gratuita para el podcast. Y eso es muy bueno, porque pueden tener ya, para los que quieren escuchar los podcasts online, pues ya tiene usted una cuenta. No es lo mejor. Recuerden esto. Sembrar en terreno, en la finca del vecino, no es lo mejor. Está bien para empezar si uno no tiene dinero, pero si el vecino decide cambiar la regla y decir, no, mijo, ya no puedo darte espacio, y usted está en su momento principal, se afecta. ¿Dónde lo pueden hacer gratuito? Lo pueden hacer gratuito en Spotify. Este es el nombre viejo, se llamaba antes Anchor, ahora se llama Spotify para podcasters, y usted pueden abrir una cuenta, subir su podcast a Spotify, o pueden crear un podcast gratuito a Spotify. ¿Cuáles son las desventajas?
que Spotify le añade anuncios al principio, al final. No, usted pierde el control, ¿no? Uno, y que esté en manos de Spotify. Si Spotify mañana cambia las reglas, se liquidó usted. Pero si usted quiere probar, entre a Spotify for Podcasters y pruebe. La razón por qué hay 4 millones de podcasts y solamente 17% están activos es esa. Es que mucha gente comienza en Spotify for Podcasters porque es gratuito y no pasan de 3 o 6 capítulos. ¿Preguntas? Se nos fue el tiempo. Sorry. Ya nos pasamos 15 minutos y ustedes no me dijeron nada. Ok. Luego lo que viene es planificar una estrategia de lanzamiento y promoción. ¿Por qué una estrategia de lanzamiento? Porque yo creo que lo más importante es cómo usted va a lanzar el podcast, cómo usted va a conseguir la audiencia para los podcasts. Yo recomiendo siempre crear de 3 a 6 podcasts y publicarlos a la misma vez, pero ir provocando en sus redes, con sus amigos, con sus relacionados, en los grupos. Por eso yo le digo, métase a grupos que están relacionados con el tema y puedes ya decir, la semana que viene voy a lanzar el podcast y tenemos una entrevista sobre este tema que le va a ayudar en esto. Entonces, esa es una manera. Otra manera de lanzarlo es creando una campaña de redes sociales donde usted tiene ya cada semana preparado el texto que va a usar en las redes y ya el contenido, y entonces los primeros 6 episodios son clave para usted conseguir oyentes. Y lo esencial es estar en todos los sitios que acostumbran visitar los oyentes que usted tiene. Próximo. Voy a pasar esto. Próximo. Y esta es la mejor estrategia de promoción, y con esto termino. Redes sociales, colaboración y participación en otros podcasts. Esto es lo que dicen las encuestas. Si usted hace un podcast para jóvenes, trate de que lo inviten en otros podcasts para jóvenes, porque es una manera de que usted pueda promover y la gente lo conozca y vayan a su podcast. Eventos y publicidad pagada. Yo no recomiendo la publicidad pagada porque, primero, que no tenemos dinero, ¿verdad? Y segundo, que se puede usar de otra manera más creativa. Con las redes ahora, sería la última. No es que no se haga, pero es la última opción. Próximo. Y este es el método que yo uso de promoción. Y este es con inteligencia artificial. Y con esto termino. Yo uso el método PAS. El método PAS es que yo identifico el problema, agito el problema y luego presento la solución. Y eso lo hago en 2 o 3 líneas y es lo que yo uso para promover cada episodio de podcast. Yo le digo a Gemini o a Copilot, le digo, créame una promoción usando el método PAS para el episodio de mi podcast Cambio 180 titulado ¿Cómo afecta a las iglesias la transformación de los medios de comunicación? Entro a Gemini, gratuito en Google, ahí abajo pego esa pregunta y Gemini me da el texto que yo voy a usar en la promoción, y es un texto que yo edito, porque acuérdese lo que dije en la conferencia, el inteligente es usted. Ese es un recurso, pero me economiza problemas. ¿Por qué el método PAS? Porque casi siempre comienza con una pregunta. Y la pregunta que genera el sistema es una pregunta que la gente se está haciendo. Luego viene, lo agita. ¿Tú quieres esto? ¿Y te gustaría esto? Lo agita. Y luego dice, en este podcast vas a escuchar esta solución. Ese es el método PAS. O sea, identificar un problema que casi siempre es una pregunta, lo agita y luego viene la solución. Próximo. Pregunta.